Hola amigos, saludos a todos. ¿Qué tipo de misticismo desarrollaron los templarios y qué tiene que ver Asmodeo en todo esto? Ya lo vamos a ver a continuación, pero para poder entenderlo hay que hablar sobre un poco de mitología. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de cómo el rey David fue un gran guerrero que unió a las tribus israelitas, conquistó a Jerusalén e introdujo en esa ciudad el Arca de la Alianza. David eligió el monte de Moria como lugar para el futuro templo que albergaría el arca, que según el relato antiguo era el mismo al que Abraham subió para sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios no le permitió a David construir el templo porque él en sus campañas guerreras había derramado mucha sangre. Así que la responsabilidad quedó en su hijo, el príncipe Salomón. Al convertirse Salomón en rey, también se convirtió en un ambicioso constructor de obras públicas y en el último soberano bíblico del reino unificado de Israel. Es por esto que los linajes que descienden de Salomón serían los más antiguos de la tierra. La literatura judaica e islámica se encargó de destacar al rey Salomón como el más sabio de los sabios, siendo reconocido entonces en la historia religiosa como el constructor del primer templo de Jerusalén. De aquí el porqué de que se le conozca también como el Templo de Salomón. Lo misterioso en este asunto es la mitología que ha surgido en torno a cómo construyó Salomón el templo, porque Dios le exigió que no podía usar herramientas de metal y además que los ángeles tampoco podían ayudarlo. De todas las leyendas mitológicas existentes, la que más llama la atención es la que encontramos en el Testamento de Salomón, que es la que pensamos conocieron Bernardo de Claraval y otros miembros cistercienses, y la cual les llevó a formar aquella estructura secreta al interior de la Orden del Cister y de la Orden del Temple de la cual hemos hablado anteriormente. Aunque el Testamento de Salomón fue escrito originalmente en griego y data entre el siglo I y el IV de nuestra era, los expertos están de acuerdo en que gran parte de su contenido incluye material muy anterior a su composición, y aunque no fue escrito directamente por el rey Salomón, sí inspiró a los escribas que finalmente nos dejaron los textos que componen la totalidad de esa obra, que nos relata la historia de cuando en épocas en las que se encontraban construyendo el templo, un demonio llamado Ornias usó sus poderes para succionar la vitalidad de uno de los jóvenes albañiles constructores. Así que ante esa situación, el rey Salomón le pidió a Dios los medios necesarios para poder controlar y detener a ese demonio. En respuesta, Dios le envió al arcángel Miguel, quien le entregó un anillo mágico adornado con un hexagrama. Aquí aparece entonces la famosa estrella de David. Entonces aquel anillo le daría a su portador los medios mágicos que le permitirían apresar a los demonios y ponerlos bajo sus órdenes. Es así entonces como Salomón logró no solamente obtener el control sobre el demonio Ornias, sino también obligarlo a hablar para que le contara los conocimientos y secretos de las inteligencias infernales. En el texto del interrogatorio que Salomón realizó a Ornias, destacamos el siguiente fragmento que es bastante relevante para nuestra investigación. Le dice Ornias a Salomón: nosotros ascendemos al firmamento entre las estrellas, volamos por los aires escuchando las voces de los seres celestiales y mundanos. Sin embargo, ya no tenemos el poder de posarnos en el cielo como lo hacíamos en tiempos remotos. Esta debilidad nos hace caer como estrellas que se precipitan desde el firmamento. Hagamos un paréntesis aquí. Esta última parte que nos relata el demonio Ornias en relación con la caída desde los cielos tiene gran similitud con el relato bíblico que encontramos en el Génesis de la Biblia, más precisamente en el capítulo 6, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no luchará mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne.
Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los Nefilim de la antigüedad, hombres de renombre, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En hebreo, Nefilim es una palabra que significa literalmente los caídos, lo que en la Biblia sería equivalente a un ángel caído. Los Nefilim se explicarían entonces, según el relato bíblico, como una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles caídos y mujeres humanas, y los cuales se habrían extinguido durante el diluvio universal. Estos serían los que en mitología se conocen como semidioses. Esto coincide con el planteamiento del filósofo griego Platón, que dice que hay hombres que nacieron para gobernar y otros para ser gobernados, idea que continuó trascendiendo desde Grecia hasta Roma, y que fue el marco de referencia para la familia patriarcal romana de élite a la que denominamos gens, y cuyos miembros se convirtieron en patricios que ocuparon los más importantes cargos a lo largo de toda la historia romana, y además declaraban que eran descendientes directos de los dioses. Es este principio nacido en la antigüedad la base que ha impulsado y justificado la implementación de gobiernos totalitarios para dominar a la sociedad estamental que siempre ha existido desde tiempos remotos hasta el presente, principio que reafirma también el filósofo alemán Hegel, pues se dice que el Estado hegeliano es totalitario o que absorbe al individuo. Continuando con nuestra historia, al ver Salomón que tiene control sobre el demonio Ornias, usa la magia del anillo para obtener de él su sigilo goético, que es el sello secreto único que permite establecer el enlace astral de invocación del ente infernal. Este sello quedó impreso en el anillo. Luego de esto, Salomón le ordenó a Ornias que tomara el anillo, se lo llevara al infierno y le imprimiera también el sello de Belcebú. Efectivamente, Ornias se presenta ante el emperador del infierno, le lanza el anillo al pecho y le dice que Salomón le ordena manifestar su presencia ante él. Belcebú lanzó un gran rugido que atravesó los mundos e infiernos, lamentándose por lo sucedido y quedando al mismo tiempo su sigilo goético grabado en el anillo. Así que Belcebú fue a la tierra, hizo presencia ante el rey Salomón y le regresó el anillo ya con su sello impreso, quedando entonces bajo su mando y en consecuencia también todos los demonios del infierno. Teniendo Salomón al emperador de los demonios bajo su control, le dice que los empiece a llamar a uno por uno, y así los fue interrogando y sellando hasta que completó todos los 72 sigilos goéticos, y luego los puso a todos a construir el templo de Jerusalén. De aquí surge el grimorio Ars Goetia, que contiene los rituales para invocar a cada una de estas 72 entidades infernales. Veamos el siguiente fragmento muy importante de la conversación entre Salomón y Asmodeo para que conozcamos otra parte de la historia mitológica. Y al instante se acercó a mí el demonio Asmodeo atado y le pregunté: ¿quién eres tú? Pero con una mirada de ira y rabia me respondió: ¿y quién eres tú? Y yo le dije: a pesar de que estás castigado bajo mi poder, me respondes. Pero él con rabia me dijo: pero ¿por qué responderte si tú eres el hijo de un hombre, mientras que yo nací de la semilla de un ángel con una hija del hombre? Aquí claramente Asmodeo nos dice que él es un Nefilim, pero ¿cómo es esto posible? Hay una leyenda que nos habla sobre Lilith, la primera esposa de Adán antes que Eva. El Génesis capítulo 1 versículos 27 nos habla de Lilith, creada igual que Adán, es decir, a imagen y semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mientras que en el Génesis capítulo 2 versículo 22
nos habla de la creación de Eva como segunda esposa de Adán y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aunque Lilith es mencionada en otros pasajes del Antiguo Testamento, realmente hay una gran incógnita en la Biblia del por qué Lilith se separó de Adán y desaparece de la historia, quedando solamente Eva como la esposa de Adán. La parte faltante de esta historia la encontramos en un texto llamado el alfabeto de Ben Sira, que está datado entre el año 700 al año 1000 de nuestra era y que nos cuenta lo siguiente. Cuando Dios creó a Adán, que estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces creó a una mujer del barro, como había creado al mismo Adán, y la llamó Lilith. Adán y Lilith inmediatamente comenzaron a pelear. Ella decía: me niego a estar por debajo de ti. Y él le respondía: yo me niego a estar por debajo de ti, solo arriba, porque tú solo eres buena para estar en la posición más baja, mientras que a mí me corresponde estar en la posición más elevada. Lilith respondió: somos iguales porque ambos fuimos creados de la tierra. Adán quedó en silencio. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable, voló por los aires y abandonó el paraíso. Así que Adán oró ante su creador y le dijo: soberano del universo, la mujer que me diste se ha escapado. Entonces el Señor envió a 3 ángeles para traerla de regreso, y el Señor le dijo a Adán: será bueno que ella acceda a regresar, de lo contrario 100 de sus hijos morirán todos los días. Así que los ángeles abandonaron el paraíso y se fueron a buscar a Lilith. La encontraron en medio del Mar Rojo, en las aguas caudalosas donde los egipcios estaban destinados a ahogarse por perseguir al pueblo de Dios. Entonces los ángeles le dijeron a Lilith que el Señor les había ordenado que la llevaran de nuevo al paraíso, pero ella se negó, a lo que ellos respondieron: entonces debemos ahogarte en el mar. Lilith les respondió: déjenme aquí, yo fui creada solamente para provocar la enfermedad en los recién nacidos. Si el bebé es hombre, tengo el poder sobre él durante 8 días después de que haya nacido, y si es mujer, serán 20 días. Cuando los ángeles escucharon las palabras de Lilith, insistieron para que regresara con ellos al paraíso, pero ella juró en nombre del Eterno y dijo: cuando yo vea a uno de ustedes o a uno de sus nombres o a uno de sus amuletos en un recién nacido, yo no tendré poder alguno. Así que Lilith permaneció en el Mar Rojo y conoció a Samael, uno de los caídos de la gracia divina. Se casaron, se fueron a vivir al valle del Gehenna, y allí Lilith engendró a los vampiros, a los seres de la noche y a incontables demonios, entre ellos Asmodeo. Se cuenta entonces que Asmodeo, señor de la depravación y la impureza, también poseía grandes virtudes para la construcción, así que Salomón le asignó el rol de maestro albañil del templo. Es lo que hoy vendría a ser como un arquitecto. Entonces, atención a esto, en francés albañil se dice maçon, o sea que la frase en francés sería Asmodée maître maçon du temple, encargado de dirigir a los demonios en la construcción del primer templo de Jerusalén. Entonces Asmodeo es el señor de los demonios albañiles, o si se quiere, señor de los demonios masones, constructores del templo de Salomón. Si aplicamos el euhemerismo ya para pasar de la mitología de Asmodeo a la leyenda, llegamos entonces a la figura de un hombre, el famosísimo Hiram Abiv, la misma persona de la que hablamos parcialmente en el capítulo sobre los magis caldeos y que, recordemos, era un artesano de origen fenicio que fue también maestro constructor del primer templo de Jerusalén, experto en el arte de los metales y amigo del rey Salomón. Pues bien, algunas hipótesis sostienen que la leyenda de Hiram Abiv habría sido, atención a esto,
creada por un monje benedictino de apellido Subiz, del que se conoce su relación profesional y personal con nada más y nada menos que Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden de los Templarios. Así que la leyenda de Hiram Abiff no sería más que una alegoría que tiene relación con la construcción del Templo de Salomón y que de manera muy simplificada y sin muchos detalles resumimos de la siguiente manera. Cuando Salomón proyectó su templo, confió los planos a un arquitecto llamado Hiram. Este maestro constructor, para imponer orden a su obra, dividió a los albañiles según sus grados de capacidad. Como eran muchos, y a fin de reconocer a los albañiles para poder clasificarlos según su mérito o remunerarlos en proporción a su labor, asignó contraseñas y signos particulares a cada una de las categorías, o sea, para los aprendices, los compañeros y los maestros. En francés sería apprenti maçon, confrère maçon et maître maçon. Sucedió que 3 albañiles del grado de compañero codiciaron el grado de maestro sin tener la capacidad de ganárselo. Tendieron una emboscada en las 3 puertas principales del templo y cuando Hiram trató de salir, el primero de estos pidió la palabra maestra secreta, amenazándolo con su regla. Hiram respondió: «No puedo, es necesario el consenso de mis hermanos. Cuando hayas completado tu tiempo y estés suficientemente instruido, consideraré un deber proponerte para la cámara de maestros». Entonces el compañero lo golpeó, enfurecido con su herramienta, y le infligió la primera herida. Hiram corrió hacia la segunda puerta, donde se encontró con el segundo compañero, que le hizo igual reclamo y recibió igual respuesta. En esta ocasión, el constructor fue golpeado con una escuadra. En la tercera puerta estaba el tercer asesino, que completó su obra con un mazo. Los 3 compañeros ocultaron el cadáver bajo un montón de basura, plantaron en la improvisada tumba una rama de acacia y luego huyeron como Caín después de asesinar a Abel. Sin embargo, cuando Salomón vio que su constructor no aparecía, envió a 9 maestros en su búsqueda, y la rama de acacia indicó dónde estaba su cadáver. Lo sacaron de entre los desperdicios y le fueron tributadas las debidas exequias. Así que los creadores de la masonería compusieron esta narración simbólica y alegórica para implementarla como rito de iniciación para sus miembros. Este rito es aún usado actualmente y su significado es descrito y explicado por los mismos masones de la siguiente manera.